Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 de la sección B y vamos a hablar sobre el micetoma y la esporotricosis, impartido por Gloria del Carmen González Astorga, Ana Lilia Hernández Reyes, José Carlos Reina Macías, David Alejandro Campos Medina y su servidora Salma Michelle Ochoa Villagrán. Vamos a comenzar con el micetoma. También se le puede denominar pie de madura o maduromicosis y se define como síndrome clínico de tipo inflamatorio crónico y que afecta piel, hipodermis, a menudo huesos y a veces vísceras. Este se localiza con mayor frecuencia en el pie y se caracteriza por aumento de volumen, tumefacción, deformación del área y fístulas que drenan un exudado seroso o purulento en el que se encuentra el parásito formando granos, y este se puede originar con la inoculación traumática exógena, ya sea si es por hongos se denomina eumicetoma y si es por actinomicetos se denomina actinomicetoma. Bueno, vamos a ver un poco sobre los datos epidemiológicos. Este existe en regiones con clima subtropical o tropical. Predomina en la India, Sudán, Brasil, Venezuela y en México. En 2016 fue reconocido por la OMS como una enfermedad tropical desatendida. Los eumicetomas predominan en África, Asia y especialmente en la India, mientras que los actinomicetomas son más comunes en Latinoamérica. En México se encontró una frecuencia de 73 casos por año y predomina en el centro, norte y noreste del país. Y se han diagnosticado más casos en el estado de Morelos y ya le siguen por importancia Guerrero, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí. Este predomina en varones y más del 60% de los afectados son campesinos que andan descalzos o usan guaraches, quienes están más expuestos a los agentes y a los traumatismos, y el 21% ocurre en amas de casa. También se puede considerar como una enfermedad ocupacional de un traumatismo sufrido en campos deportivos. En todo el mundo, el 60% de los casos son los actinomicetomas y el 40% los eumicetomas, con la siguiente frecuencia, que es la N. brasilensis, Madurella mycetomatis, Actinomadura pelletieri, Amadurae, Streptomyces somaliensis, Falciformis spora senegalensis y Tomkinsi, y por último el Monosporium apiospermum. En México, el 98% son actinomicetomas y el 87% de esto pues depende del nocardia, que la mayoría se origina por el N. brasilensis y el 10% por el Amadurae. También en México se han encontrado dos subespecies de nocardia, que es el N. arenae y N. taquerensis, y ya por último pues el 2% en México lo representan los eumicetomas. Ahora, hablando de la autopatogenia, pues se consideran 27 especies de hongos verdaderos y 10 de actinomicetos. El género Nocardia tiene 11 especies válidas y la más frecuente, como ya les he mencionado, es la N. brasilensis. Aquí los micetomas por actinomicetos son de granos pequeños, como es el N. brasilensis, N. asteroides y N. caviae, de granos grandes y amarillos, como A. madurae y S. somaliensis, y de granos rojos, como el A. pelletieri. En el caso de los micetos, pues pueden generar granos negros, como es el M. mycetomatis, M. pseudomycetomatis, entre otros, y también puede ser por granos blancos, como el Pseudosporium boydii, el Pseudosporium apiospermum complex, entre otros. Aquí los agentes causales viven como saprófitos en la naturaleza, en el suelo, en los vegetales. Después se van a introducir a la piel a través de algún traumatismo. La mayoría de las veces es por una espina vegetal, pero a veces es posible mediante una astilla de madera, piedras, instrumentos metálicos o picaduras de animales contaminados por tierra. Ya después de la incubación, los microorganismos emiten filamentos en los tejidos y, como una forma de resistencia, pues se aglomeran en colonias más o menos compactas, denominadas los granos, que se eliminan en una secreción mucoide a través de las fístulas. En los tejidos alrededor del grano actinomicético pueden observar en la imagen superior derecha
una reacción supurativa formada principalmente por polimorfonucleares, fibrosis y no formación vascular, y en ocasiones se ha demostrado también la vasculitis leucocitoclástica. En el heumicetoma la reacción es granulomatosa. Bueno, aquí el daño se extiende por contigüidad y las alteraciones óseas dependen de la osteofilia de la reacción huésped. El parásito en la última fase pues puede afectar tendones, nervios y vasos sanguíneos y linfáticos, y en ocasiones hay diseminación linfática o hematógena. Se ha dicho que también las mujeres tienen como un factor de resistencia antimicetoma, que este se pierde en algunas circunstancias como es el embarazo o la pubertad. También los micetomas pequeños se pueden deber a una menor virulencia de la cepa y mejor inmunidad del huésped, y también se han observado micetomas por el tratamiento con inmunosupresor como los glucocorticoides y otros fármacos. También en el perfil inmunológico, pues se parece mucho al de la tuberculosis pulmonar y la lepra lepromatosa, pues se ha visto una respuesta inmunitaria celular adaptativa deficiente con baja producción de interferón gamma y altas concentraciones de inmunoglobulinas como la IgG3 y la IgG4. Y también en el desarrollo de los eumicetomas se han encontrado fallas en la inmunidad innata, y se ha asociado el polimorfismo con genes involucrados en la función de los neutrófilos, como es el R1 y L8-NOS2 y la chitriosidasa. Y ya por último, en pacientes con infección por hemicetomatis se ha encontrado también un aumento de citocinas de Th1. Bueno, continuando, ahora vamos a ver lo que es el cuadro clínico y como podemos observar, el periodo de incubación puede ir desde semanas, meses o incluso hasta años. Como vamos a ver, suele afectar solamente una región, siendo el sitio más frecuente las extremidades inferiores, como puede ser pie, pierna, rodilla y el muslo. Le sigue lo que son las extremidades superiores, siendo la mano, el antebrazo, el brazo y el hombro. También tenemos que puede llegar a afectar lo que es la pared abdominal, la región external e incluso hasta el dorso. Y rara vez, pero se puede dar lo que es la cara o incluso la cabeza. Y pues como ya nos habían comentado, tiene que ver que el sitio va a tener relación directa con el punto de inoculación. ¿Le das, por favor? Y bueno, como podemos estar observando en estas imágenes, el síndrome se va a caracterizar por un incremento de lo que es el volumen, una deformación de la región y pues por abundantes orificios fistulosos. También podemos observar sitios de salida de un exudado filante o seropurulento, donde pues como observamos se van a encontrar los llamados granos. Y pues con frecuencia se advierte en el orificio de la fístula un rodete mamelonado y carnoso, además de que pues el orificio puede encontrarse en el fondo de una depresión. A veces también podemos encontrar que hay ulceraciones y costras melicéricas. También pueden aparecer cicatrices más o menos retráctiles, fibrosas, hiperpigmentadas o hipopigmentadas, y se puede extender desde lo que es la superficie a los planos profundos, que es el tejido subcutáneo, los músculos e incluso hasta el hueso. Todo esto va a depender más que nada del agente causal. ¿Le das, por favor? Continuando, pues tenemos que en los micetomas mesodorsales, luego que se afectan lo que son las vértebras, pueden llegar a lo que es la médula espinal, incluso esto puede causar lo que es una paraplegia. En los micetomas laterodorsales, estos van a invadir lo que es la pleura, el pulmón, y estos suelen salir por lo que es la pared anterior del tórax. Y pues vamos a tener aquí también que la diseminación hemolinfática hacia lo que son las vísceras también va a ser raro. ¿Le das, por favor? También tenemos en el cuadro clínico que va a haber una incapacidad funcional, un aumento del volumen o dolor de tejidos blandos, una minusvalidez, y por lo tanto vamos a tener también que los síntomas van a ser subjetivos.
estos no van a ser tan intensos, por lo que el enfermo incluso puede acudir en lo que son las etapas tardías, ya cuando estén bien establecidas las lesiones. Ahora, en los casos actinomicéticos, tenemos que estos van a ser los más frecuentes aquí en México. Estos más que nada suelen coexistir con una infección bacteriana, lo que pues nos va a dar como resultado dolor, síntomas generales como lo puede ser la pérdida de peso, anemia, febrícula, también a veces amiloidosis visceral, incluso los casos más extremos pueden terminar en la muerte. ¿Le das, por favor? Por lo tanto, pues también hablando todavía aquí en el cuadro clínico, tenemos que los micetomas se pueden considerar atípicos por su localización, por su número, el tamaño, la forma y pues otros aspectos. Un ejemplo de esto va a ser pues un caso muy excepcional, un micetoma en lo que es la cara, ya les había comentado que es muy raro, y pues también, por lo tanto, si se encuentran hasta incluso uno o más micetomas, pues va a ser aún más atípico. Y pues en ocasiones tenemos que el segundo micetoma se va a originar por metástasis, como lo podemos observar en la imagen de la derecha, que va desde el pie hacia la región inguinal. Vamos a tener que estos van a ser únicos o múltiples y de formas variadas. Aquí no vamos a encontrar hinchazón. Y ya, pues le das por favor. Bueno, hay que tener en cuenta que las variedades clínicas van a depender más que nada de lo que es la especie causal, y pues en todas las fases del desarrollo los heumocitomas son más circunscritos, como lo podemos estar observando en la imagen de la izquierda. Las lesiones carecen de forma lenta, tienen márgenes bien delimitados y permanecen encapsuladas durante tiempos más largos. Y por otra parte, lo que son los actinomicetomas, por lo que es la nocardia brasiliensis, y por el actinomadura pielteri, son más inflamatorios, tienen abundantes fístulas y son muy osteofílicos. Y por lo tanto también tenemos que los actinomicetomas, por ahora lo que es el actinomadura madurae y el Streptomyces somaliensis, causan menos inflamación, hay pocas fístulas, son de menor tamaño e incluso llegan a ser más duros. ¿Le das, por favor? En cuanto a los datos histopatológicos, tenemos que con hematoxilina y eosina, la imagen histológica es inespecífica, pero a veces puede resultar muy orientadora. Y pues en presencia de granos blandos existe un absceso con polimorfonucleares, hay una fibrosis y una vasodilatación, como lo estamos observando en las imágenes de la izquierda. Y en granos más duros es posible que se llegue a formar un verdadero granuloma tuberculoide, pero pues en sí lo más importante van a ser las características de los granos y la afinidad por ciertos colorantes. ¿Le das, por favor? Vamos a tener entonces que la dermatoscopía no tiene una utilidad como tal, ya que pues la visualización clínica para poder establecer un diagnóstico se confirma con lo que es el estudio micológico. Por ejemplo, pues nos va a bastar el examen en fresco para poder diagnosticar lo que es alguna nocardia, el Pelletieri, el Madurae o incluso el Somaliensis. En cuanto al citodiagnóstico, este va a ser útil en muestras obtenidas por aspiración con una aguja fina y con tinción de ácido periódico de Schiff, que es el PAS, y en el cultivo en gelosa glucosada de Sobraut a temperatura ambiente, las colonias pueden crecer en días o incluso hasta en semanas. ¿Le das, por favor? Y pues como estamos observando en la imagen de la derecha, la nocardia produce colonias blanco-amarillentas, plegadas o de aspecto yesoso.
que pues se van a comparar con las palomitas de maíz, como se pueden observar. ¿Le das, por favor? Y mientras que la Madurae va a generar colonias de color beige o incluso rosado, que pues crecen estos en lo que son los medios de Lowenstein-Jensen. ¿Le das, por favor? Y por otro lado las Piliteri, estas van a ser rojas. ¿Le das, por favor? En cuanto a los datos de laboratorio y de gabinete, tenemos que en esos estudios radiográficos se pueden observar afección de tejidos blandos y de lesiones óseas y se van a producir cavidades en los huesos, los cuales se le van a llamar geodos. Y pues vamos a tener que la nocardia es muy osteofílica, la Piliteri causa microgeodos o geodos, mientras que la Mycetomas y la Madurae va a crear macrogeodos. También podemos tener que otros estudios que se pueden aplicar, como la ecografía, estas nos pueden demostrar lesiones más tempranas. Un ejemplo de esto, pues, es de que en el cráneo se han detectado lesiones osteoesclerosas y no osteolíticas. También podemos utilizar la angiografía ultraestructural y con sistema Doppler, también la tomografía axial computarizada y por último la resonancia magnética. ¿Le das, por favor? Bueno, tenemos que durante la fase activa, especialmente en los actinomicetomas, hay leucocitosis, incremento de la proteína C reactiva. También podemos utilizar los estudios de inmunodifusión radial y en esto vamos a obtener un aumento de la inmunoglobulina G, la M y la A, esto en pacientes con micetomas producidos por el Mycetomatis e incluso también por el Piliteri. También vamos a encontrar un aumento de la inmunoglobulina G y la M en micetomas por el Madurae y el Somaliensis, mientras que vamos a encontrar un aumento de la inmunoglobulina A en todos los tipos de microorganismos. ¿Le das, por favor? También pues podemos utilizar los métodos de anticuerpos fijadores de complemento y precipitantes o también conocidos como contrainmunoelectroforesis. También podemos utilizar la prueba diagnóstica de valoración inmunoabsorbente ligada a enzimas, o sea, la ELISA. Esto pues para evaluar la respuesta a lo que es el tratamiento cuando se utiliza el antígeno P24. Y por último, las técnicas de biología molecular. Esto más que nada para el diagnóstico y la tipificación. ¿Le das, por favor? Muy bien, continuando con el tema, el diagnóstico diferencial lo podemos dividir en estos, que es el paramicetoma, en los cuales podemos hacerlo con un actinomicosis y botriomicosis. El pseudomicotomas puede ser producidos por coccidioidomicosis, tuberculosis colicuativa, tofos gotosos, hidrosadenitis, abscesos por micobacterias, e incluso con la osteomielitis. Hay una forma, las cuales es el aspergiloma, dentro de las cuales esta va a producir bolas fúngicas. Usualmente es confundida con los misotomas. ¿Podemos darle, por favor? En cuanto al pronóstico se refiere, generalmente van a ser de corta evolución y no va a producir afección ósea. Estos van a tener buena respuesta a los medicamentos. En caso de que no se tenga tratamiento o que la enfermedad tenga resistencia a los mismos, va a ser malo para la función, debido a que la evolución progresiva va a ser lenta y el proceso se extiende en la superficie y hacia la profundidad. En el peor pronóstico se localiza en aquellas que están en el pie, debido a que esta zona tiene un amplio movimiento y pues esta zona es posiblemente está en contacto con traumatismo. Cuando se ve en el dorso o en la nuca, corre el riesgo de que llegue hacia la columna vertebral y en el tórax hacia los pulmones. En cuanto se localice en el abdomen, usualmente es benigno y debido a que el parásito no va a entrar hacia la fascia muscular, pero va a quedar invadida en la localización inguinal. ¿Podemos darle, por favor? En los tratamientos podemos dividirlo de la misma manera, los misotomas, dentro de los cuales la extirpación completa va a eliminar el proceso y no va a existir metástasis ni recidiva.
Se sugiere el uso local de dimetil sulfóxido con anfotericina B. De la misma manera, podemos tener algunos medicamentos que pueden tener una mejoría y en pocas ocasiones va a producir una curación, dentro de los cuales los medicamentos utilizados es ketoconazol de 200 a 400 miligramos durante 12 a 18 meses y traconazol de 200 a 400 miligramos dependiendo de la respuesta clínica del paciente, y este medicamento va a tener bajas tasas de recurrencia. La griseofulvina, esta va a estar dado con una dosificación de 500 miligramos a 1 gramo durante diferentes meses, de la misma manera con respuesta hacia el paciente. Este medicamento va a tener resultados variables. ¿Le podemos dar, por favor? En cuanto a la actinomicetoma, pues está contraindicada la amputación, debido a que una amputación va a favorecer la metástasis o la diseminación hematógena, dentro de los cuales podemos, el tipo de, o asociada a nocardia, los medicamentos utilizados es el trimetrofil sulfametaxona de 800 a 400 o de 160 a 800 miligramos durante varios meses hasta tenerlo en 1 o 2 años. Pero pues tenemos de tener mucho cuidado con este medicamento, debido a que este tratamiento va a causar hemoglobinemia y anemia hemolítica, y para ello pues, se va a pedir una biometría hemática completa periódicamente, dentro de los cuales también podemos utilizar otros medicamentos como son las sulfanomidas, entre los cuales podemos encontrar este amplio medicamento, que es la estreptomicina de 1 gramo por día, clofazimina de 100 miligramos al día, rafimpicina 300 miligramos, esta va a estar 2 veces al día, tetraciclinas de 1 gramo por día, isoniacidas de 300 a 600 miligramos por día. En aquellos pacientes que no tengan mejoría y tienen afección ósea o visceral, se va a recomendar el uso de sulfatato de amicacina de 500 miligramos durante 3 semanas. ¿Podemos darle, por favor? Muy bien. En cuanto, bueno, como estaba diciendo, en aquellos pacientes que pues, tienen afección ósea, se va a recomendar estos medicamentos que le estaba comentando, que es el sulfato de amicacina, son 15 miligramos durante 3 semanas, y en lesiones de las partes blandas se van a utilizar 3 ciclos, en lesiones óseas se van a recomendar 5 ciclos. Entre los ciclos se va a mantener con un trimetoprim sulfametoxazol, y pues cuando tenemos el uso de carbapenemas se va a utilizar en caso de que los micetomas sean multiresistentes o tengamos una afección visceral, y se utilizan medicamentos como el imipidem y meropenem con una dosificación de 500 miligramos que va a estar dado 3 veces al día. En cuanto a los eumicetomas se refiere, se propone una terapia concomitante con diclofenaco a 100 miligramos por día y un AINE, como puede ser el ibuprofeno, debido a que estos medicamentos van a aumentar la acción fungistática o puede tener una disminución en la formación de biopelículas. ¿Le podemos dar, por favor? Bueno, la esporotricosis, ¿podemos dar, por favor? Esta es una enfermedad, una micosis subcutánea granulomatosa de evolución subaguda o crónica, que esta va a afectar de manera particular hacia la cara y las extremidades. Se va a caracterizar por nódulos o gomas que siguen la trayectoria de los vasos linfáticos, como lo podemos observar en la imagen de la derecha. Es menos frecuente la lesión fija y rara vez va a ser simétrica. Al tener lesiones extracutáneas puede afectar los pulmones, los huesos, articulaciones, incluso otros órganos. El agente causal es el Sporotrix y va a estar conformado por diferentes agentes que más adelante lo vamos a estar explicando. Vamos a ver, por favor. Muy bien, vamos a...
Vamos a continuar con los... No sé si ya me escuchó. Sí, Lili, ya te escuchas bien. Gracias. Bueno, vamos a continuar con los datos epidemiológicos. Esta es una micosis cosmopolita que se va a encontrar en África del Sur, Japón, Australia y en América. Esta es frecuente en México y es endémica en lo que es el Distrito Federal, Guanajuato, en algunas regiones de Puebla, en Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y en el Estado de México. Esta enfermedad va a afectar a individuos de ambos sexos y de cualquier edad, pero va a predominar en lo que son los niños y los jóvenes de 16 a 30 años. Bueno, esta es la principal fuente de infección. La principal fuente de infección de la esporotricosis son los vegetales verdes o secos, como por ejemplo la paja o el zacate. Y también menciona que algunos animales, como por ejemplo los roedores o los insectos, van a actuar como vectores pasivos. De hecho, mencionaba que, como quien dice, el caso más temprano que se presentó de esporotricosis fue de un neonato de 2 días de nacido, y esto fue a causa por una mordedura de un roedor. Y obviamente va a ser más frecuente en lo que son los campesinos, los jardineros, floristas, carpinteros, o también esta enfermedad puede adquirirse de forma accidental en lo que es el laboratorio. Y algunos autores sugieren que los gatos son un vehículo de diseminación de esta enfermedad. ¿Te das, por favor? Bueno, ahora sí, como ya nos comentaban, el agente causal es un complejo dimorfo que es el Sporotrix, y está compuesto de varios, por ejemplo, del Sporotrix brasiliensis, que es la primera imagen que tenemos, y también, por ejemplo, con la S. albicans, S. mexicana, S. schenki, no sé cómo se pronuncia, pero es la segunda imagen que tenemos ahí, y la S. globosa, que es la última imagen. Este es un hongo dimorfo que se presenta en forma parasitaria como levadura, y es difícil de observar en lo que son los tejidos, y también está en forma saprofítica como moho en el ambiente o en los medios de cultivo. Después, aquí vamos a tener dos tipos: esporotricosis primaria cutánea y la primaria pulmonar. En la cutánea, primero el hongo va a penetrar por la piel a través de pequeñas heridas o de excoriaciones, y esta, pues como ya les mencioné, va a estar producida por vegetales o por material contaminado o por mordeduras y picaduras de animales. Después va a aparecer un chancro a las 2 semanas de inoculación, pero cabe destacar que puede haber chancros múltiples. Después aparece también un complejo cutáneo linfagítico que sigue a los linfáticos regionales. Y ya que esta enfermedad es excepcionalmente afecta a los ganglios, y estas lesiones pueden persistir durante meses o se pueden curar solas. Y a veces la lesión inicial se va a extender por contigüidad y va a generar placas verrugosas crónicas y de evolución lenta. También tenemos la esporotricosis primaria pulmonar. Aquí el hongo va a penetrar ahora por las vías respiratorias y va a causar una neumopatía primaria. Aquí es autolimitada y asintomática, y aquí se cita una hipersensibilidad específica. O también el hongo puede originar una neumopatía limitada o progresiva, y es posible que se disemine. Y estas dos formas de diseminación también pueden ocurrir a partir de lesiones cutáneas, pero se presentan más que nada en personas con enfermedades como por ejemplo diabetes, sarcoidosis, linfoma de Hodgkin, que presenten mieloma, y también puede afectar huesos, articulaciones, pulmones, el sistema nervioso central, más que nada en pacientes que están inmunocomprometidos, como por ejemplo los que tengan VIH o SIDA. ¿Le das, por favor? ¿Me das, por favor? Ok, bueno, ahora vamos a pasar a la clasificación. Esta se clasifica en cutánea, puede ser linfagítica o fija,
Y aparte estas tienen variedades, como por ejemplo la superficial micetomatoide, verrugosa y también de involución espontánea. También tenemos la diseminada, que va a ser cutánea o sistémica, y la extracutánea, que puede ser ósea, articular o de otros órganos. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí ya vamos a comenzar con las clasificaciones, porque cada una tiene su cuadro clínico en específico. Por ejemplo, aquí la forma linfagítica se presenta en el 70, en el 75% de los casos. Se caracteriza por un chancro inicial, y este va a estar constituido por una lesión nodular o gomosa ulcerada, como se puede presentar en la imagen de la izquierda. Y en 2 semanas va a aparecer una cadena de gomas eritematoviolaceas no dolorosas que siguen los vasos linfáticos regionales y pueden ulcerarse, y es la imagen que tienen en la parte superior derecha. Y pues las localizaciones más frecuentes, por ejemplo, en el miembro superior aparecen en el 53%, en el miembro inferior en el 18%, en la cara en un 21%, y el chancro aparece más que nada en manos o dedos, y en niños es especialmente en la cara, como ahí lo podemos observar en la imagen de abajo. ¿Le das, por favor? También tenemos la esporotricosis fija, que se presenta en el 20 al 30%, y esta se caracteriza por una sola placa semilunar infiltrada, verrugosa o vegetante, que se puede ulcerar y cubrir de costras melicéricas, y es ahí podemos ver la imagen, y siempre va a estar rodeada de un halo eritematoviolaceo. Aquí tenemos alguna variante, como se las había mencionado, que es la forma superficial o dermoepidérmica, y eso se va a manifestar por placas de color violáceo en la cara y sigue los linfáticos superficiales. Después tenemos los chancros múltiples, que van a generar la forma micetomatoide, y esta va a ser más frecuente en lo que es el pie. Y en la forma crónica aquí se van a diseminar por contigüidad y se van a transformar en lesiones verrugosas que confluyen y forman grandes placas. Y la otra variante que les mencioné es la que involuciona espontáneamente y se va a conocer como esporotricosis recurrent cicatrix. Y también tenemos otra variante, que es la que se adquiere de forma incidental en el laboratorio, pero esta es de evolución limitada y es la imagen que se presenta en la parte inferior. ¿Le das, porfa? Y bueno, ahora continuamos con la esporotricosis diseminada. Se presenta en el 5% y tiene 2 variedades. La cutánea diseminada, que esta solamente va a afectar a los tegumentos y va a mostrar una respuesta adecuada al tratamiento. Y tenemos la sistémica, que hay pérdida de peso, fiebre, lesiones cutáneas diseminadas constituidas por gomas que pueden llegar a ulcerarse, o placas verrugosas o escamocostrosas, y pueden también haber fungemia, o sea, que se disemina lo que es la sangre. ¿Le das, por favor? Y también tenemos formas extracutáneas. Aquí esta es la artropatía micótica de mayor importancia. Va a afectar huesos, articulaciones, afecta principalmente la rodilla, y mencionaba que hay un cierto tropismo por la tibia. Y en pacientes con VIH va a haber formas diseminadas y osteoarticulares o del sistema nervioso central, como ya les había comentado. Y pues si existen lesiones en los huesos, van a ser múltiples, destructivas y líticas. ¿Le das, por favor? Bueno, vamos a continuar con los datos histopatológicos. Esto se hace principalmente mediante la biopsia, que aunque no es diagnóstica, pues sí es muy sugestiva. En esta vamos a poder encontrar una hiperplasia epidérmica, que a veces es pseudoepiteliomatosa, granulomas inflamatorios crónicos con abundantes linfocitos y plasmocitos, y
¿Ya entró el doctor? Bueno, voy a continuar. No sé hasta dónde me había quedado, pero estaba mencionando que en la biopsia vamos a poder observar una hiperplasia epidérmica, que había mencionado también que a veces es pseudoepiteliomatosa, también granulomas inflamatorios crónicos con abundantes linfocitos y plasmocitos y granulomas supurativos y el granuloma epiteloide, que podemos observarlo con necrosis. Y dentro de la forma típica, esta va a estar dividida en zonas. Dentro de la zona central, esta se va a ver supurativa con neutrófilos. La zona media es tuberculoide con células gigantes tipo Langhans. Y la zona externa es sifiloide con células plasmáticas. ¿Le das, por favor? ¿Me avisas cuando entre el doc? Porfa. Sí. Ya va a entrar. ¿Le das al anterior, Salma, porfa? Bueno, volver a mencionar esto, que la forma típica vamos a ver que está dividida en tres zonas. En la zona central se va a observar supurativa con neutrófilos, la zona media es tuberculoide con células gigantes tipo Langhans y la zona externa es sifiloide con células plasmáticas. ¿Le das ahora sí, por favor? Y bueno, vamos a observar lo que es la imagen del lado izquierdo, que esta nos va a mostrar que en ocasiones se observan levaduras de 3 a 5 micrómetros en lo que es una forma de puro o navecilla. Y en la otra foto tenemos que se encuentra en forma de cuerpos asteroides y se observan como levaduras con una corona eosinófila. En general, para poder observar los datos histopatológicos, las estructuras se van a apreciar mejor con una tinción de Paz o una tinción de Gomory-Grocott. ¿Le das, por favor? Y bueno, dentro de los datos del laboratorio, la intradermorreacción a espirotricina va a ser el método más rápido para diagnosticar lo que es la esporotricosis en un periodo de 48 horas. Sin embargo, aunque tengamos una prueba positiva en esta prueba, esto no nos va a indicar que la enfermedad está activa. Vamos a hacer un cultivo en los medios habituales y esto es lo que nos va a confirmar el diagnóstico.
vamos a observar en este cultivo que hay presencia de colonias membranosas de color crema o de color negro, como se ve en la imagen de la derecha, que estos son típicos de la Sporotrix senkis, me parece que se pronuncia. Y pues este estudio también nos va a mostrar radulosporas y simpodulosporas en forma de flor de durazno. Y bueno, esto es en la forma cutánea. En las formas ya extracutáneas, como por ejemplo las pulmonares, las óseas y las articulares, aquí vamos a obtener lo que son radiografías, y ya en las formas sistémicas puede haber, puede ayudarnos una prueba serológica y vamos a poder observar sedimentación globular, ácido úrico y fosfatasa alcalina altos. También podemos usar lo que es la aglutinación de látex, que esta prueba es sensible y específica en un 100%, la inmunodifusión, la fijación del complemento, inmunoelectroforesis, el Western blot y la inmunofluorescencia, ya sea directa e indirecta. ¿Le das, por favor? Y dentro del diagnóstico diferencial tenemos la tularemia, que es la imagen que se observa a la izquierda, y la tuberculosis gomosa con dactilitis o tuberculosis cutánea gomosa linfangítica. ¿Le das? Dentro de la tuberculosis también podemos observar la tuberculosis verrugosa, también articular u ósea, y en la imagen de la derecha tenemos una micobacteriosis, por lo que es el micobacterio marino. ¿Le das? También el tema que acabamos de ver, el micetoma, podemos observar como diagnóstico diferencial el complejo cutáneo nervioso en lo que es la lepra tuberculoide, y la imagen de la derecha, la cromoblastomicosis, y también se puede agregar al diagnóstico diferencial la artritis reumatoide. ¿Le das? Y ya por último vamos a hablar sobre el tratamiento. En general, en los adultos se observa una buena respuesta a lo que es la solución de yoduro de potasio. Este se va a dar en vía oral con una dosis de 3 a 6 gramos por día en 3 tomas divididas, y si se le va a dar a un niño, vamos a requerir del 50 al 35% de la dosis que se le indica al adulto. En general, en todos los grupos de edad se va a administrar el yoduro de potasio durante 3 a 4 meses o durante un mes más después de la curación clínica y micológica. Este fármaco se debe de utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal, pacientes que reciben IEK o diuréticos ahorradores de potasio. Y otra forma que se ha propuesto es la aplicación tópica de yoduro de potasio en lo que es crema al 10%, pero este está indicado más que nada para pacientes con alguna intolerancia gástrica que no puedan, como su nombre lo dice, tolerar el medicamento por vía oral, o también se puede indicar en pacientes embarazadas. ¿Le das, por favor? Bueno, hay que tener cuidado con el yoduro de potasio, ya que puede darnos tanto efectos de intolerancia como efectos tóxicos. En la intolerancia se puede manifestar por gastritis, coriza, que esta me parece que es la rinorrea. También podemos ver cialorrea o lesiones acneiformes. Y ya como efecto tóxico nos puede causar una confusión, arritmia, adormecimiento de manos y debilidad general. Y también podría ocasionar hipotiroidismo por suspensión de la síntesis de hormonas tiroideas, que esto se le conoce como el efecto de Wolff-Chaikoff, que en general esto es raro, pero puede ser una complicación importante en recién nacidos, en caso de que se administre yoduro de potasio, obviamente en la lactancia o en el embarazo. Y también nos puede producir tirotoxicosis o efecto de Jones-Base-Dow por un exceso de yodo. Por eso es importante que antes de nosotros prescribir el yoduro de potasio, pues investiguemos los antecedentes, ya sea de enfermedades tiroideas o de alguna otra enfermedad, ya que debemos de suspender el fármaco si nos produce efectos adversos importantes. ¿Le das, por favor? Y respecto a las formas extracutáneas o las formas sistémicas, se puede dar anfotericina B en una dosis de 0.25 a 1 miligramo por kilo por día,
ya sea solo o combinada con otros compuestos. El trimethoprim sulfamethoxazol de 80 a 200 miligramos 2 veces al día, ketoconazol 400 miligramos al día, itraconazol de 200 a 300 miligramos por día, fluconazol de 100 a 400 miligramos por día, la grisofulvina 1 gramo al día y la terbinafina de 250 a 500 miligramos por día. Este último, la terbinafina, también puede tener una utilidad en pacientes que tengan presencia de comorbilidades, excepto en pacientes que tengan psoriasis, ya que se dice que exacerba cuando el paciente toma otros fármacos que le impidan tomar itraconazol, por ejemplo, como los psicotrópicos, los neurolépticos, algún medicamento hipoglucemiante, también los que se dan para las convulsiones, los anticonvulsivos, los cardiotrópicos, fármacos antihipertensorianos y los antiácidos. Y pues otro método que se puede utilizar también es el calor local o los pocket warmers, ahí como se ven en la imagen, y pues si tenemos estas formas extracutáneas y sistémicas y damos alguno de estos fármacos, deben de administrarse durante el tiempo necesario para lograr la remisión de los síntomas, y muchas veces este periodo de tiempo es el doble del que se requiere con el yoduro de potasio, que había mencionado que es de 3 a 4 meses. Y eso sería todo, doctor. Continuemos con los siguientes temas, por favor. Bueno, compañeros, vamos a continuar nosotras. Somos el equipo 2A y está conformado pues, por Nadia Deyanira Martínez Juárez, Alejandra Guadalupe Ríos Castillo, Laura Sofía Hernández Saucedo y yo, Alejandra Agundis. Y pues nosotros vamos a hablar de lo que son la coccidiomicosis, cromoblastomicosis, criptococosis y mucormicosis. ¿Le hace la siguiente, por favor? Bueno, vamos a ver primero lo que es la coccidiomicosis. Esta también se llama enfermedad de Posadas y Wernicke. También lo que es enfermedad de California, fiebre del Valle y fiebre del Valle de San Joaquín. Esta pues es una micosis endémica adquirida por inhalación y que es causada por el hongo Dimorpho coccidioides imitis en lo que es California o por el coccidioides posadasi fuera de esta zona. Esta puede pasar de manera inadvertida y lo que son esos casos benignos pues se va a limitar a partes alta y baja de las vías respiratorias y en su forma diseminada va a afectar lo que son huesos, articulaciones, piel, hipodermis, sistema nervioso central y algunos otros órganos. Este hongo actúa como agente patógeno primario en lo que son sujetos inmunocompetentes y como oportunista en sujetos inmunodeficientes. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver sus datos epidemiológicos. Pues en lo que son áreas endémicas del sur de Estados Unidos, particularmente en lo que es Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utah y Texas, se presentan estos, pero pues en lo que es Arizona la incidencia ha aumentado más de lo que es el 100%. También existe en lo que es Guatemala y Honduras, así como en Venezuela, Paraguay, Argentina, Colombia y Brasil. Y pues en México existe en la zona fronteriza del norte, especialmente en lo que es Sonora, Chihuahua y Baja California y en los límites de Guerrero y de Michoacán. Aquí pues las esporas de esta pueden viajar kilómetros por el aire o el agua y pues esto podría explicar la presencia del coccidioides imitis fuera de las áreas endémicas. Se sabe que no hay transmisión de persona a persona, la infección depende de lo que es la exposición al hongo, por lo que va a afectar a personas de cualquier edad y de cualquier sexo. La infección depende de la exposición al hongo, esto ya lo dije. Lo que son el 50% de los casos, pues se diagnostica en Estados Unidos. Se ha estimado que en áreas endémicas causa lo que es del 15 al 30% de las neumonías adquiridas. Y pues en México existe un predominio del tipo Posadasi en lo que es la zona fronteriza de Tijuana y Baja California. En Baja California existe un predominio del tipo de imitis.
y pues la mayoría de los casos se diagnostican en menores de 5 años y en adultos mayores de 45 años. Le hace la siguiente. Bueno, vamos a ver su etiopatogenia. El coccidioides imitis es el agente causal en lo que es la zona de California, como ya vimos. Es un hongo dimorfo imperfecto o bifásico que genera espérulas en la fase parasitaria y filamentos artrosporados en lo que es la saprofítica. Esta última cumple todo su ciclo vital en lo que es el suelo mediante alimentos de resistencia o lo que son los clamidoartroponidios. En el cultivo, la conidiogénesis es talicártica de tipo enteroártica y libera artroconidios por refólisis. Y pues aquí se ha demostrado una diversidad genética y geográfica, y pues ahora se considera del tipo imitis una especie californiana que se puede clasificar como CA o tipo 2, mientras que el tipo Posadaceae es una especie no californiana o no CA o tipo 1. Y pues estas ambas especies son idénticas fenotípicamente y solo se van a diferenciar por biología molecular. La inhalación de unas cuantas esporas puede producir la infección y casi siempre hay una curación espontánea y también se puede presentar una inmunidad específica intensa, esto de 60 al 90% de los casos. Y pues una minoría de personas presenta forma diseminada que van a ser favorecidas por lo que son factores ya sea genéticos, raciales, si la paciente femenina pues presenta embarazo, edades extremas y administración de glucocorticoides, ciclosporina A y antagonistas de factor de necrosis tumoral alfa, así como por enfermedades debilitantes, diabetes, tratamientos inmunosupresores, algún trasplante de órganos sólidos, neoplasias hematológicas y en especial una infección por VIH o SIDA. En estos pacientes el riesgo va a ser muy alto y pues esto sobre todo si tienen recuentos de linfocitos TCL4 menores a 250 y pues el riesgo puede disminuir con terapia antirretroviral. La incidencia de diseminación extrapulmonar va a ser desde el 0.5 hasta el 7% y la forma cutánea primaria ocurre por inoculación en lo que es el laboratorio o al realizar alguna necropsia, pero pues en regiones endémicas puede seguir a un traumatismo. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a continuar con su clasificación. Primero tenemos la forma pulmonar, a esta se le conoce también como fiebre del desierto de San Joaquín, esta puede cursar de manera sintomática o asintomática. Tenemos también la forma diseminada, que también se le conoce como granuloma coccidioideo. Pues puede dirigirse en lo que son pulmones, piel, tejido celular subcutáneo, huesos, articulaciones y otros órganos. Y pues tenemos lo que es la forma cutánea primitiva. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el cuadro clínico. Bueno, el periodo de incubación de esta es de 1 a 4 semanas. La forma primaria pulmonar causa lo que es fiebre, malestar general, adinamia, disnea, dolor retroesternal, tos con expectoración, hemoptosis, y pues también puede presentarse una erupción morbiliforme, un eritema nudoso o polimorfo o de tipo SWIT, que se le conoce como eritema Sweet-Voluson. Y pues también se presenta, aunque de una manera más rara, lo que es la conjuntivitis plictenular y pues en el 5% se presentan lesiones pulmonares residuales o cavitarias que se manifiestan por hemoptosis. Le das a la siguiente. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las lesiones cutáneas y pues estas lesiones van a ser nódulos, abscesos fríos o fístulas que aparecen cerca de las cadenas ganglionares, como lo son el cuello o las ingles, y en regiones de huesos pequeños como las manos, pies, o también cerca de lo que es la columna vertebral. Se pueden presentar úlceras, abscesos, así como lesiones verrugosas y vegetantes que pueden aparecer solas o de manera combinada. Y pues la primoinfección cutánea es excepcional y se manifiesta por un chancro, linfagitis y adenitis regional. Le das a la siguiente. Bueno, sus formas diseminadas, estas pueden afectar a uno o varios órganos y sistemas y causar los síntomas pues correspondientes al órgano. La fungemia es excepcional, se puede presentar en lo que es la infección por VIH o en pacientes en tratamiento con corticosteroides,
ciclosporina o antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, que estos pues pueden ser medicamentos como infliximab y etanercept, así como lo que son receptores de trasplantes de órganos sólidos y en embarazadas, y pues se observa alguna diseminación extrapulmonar en el 86% de los casos, en especial lo que es hígado, vaso y sistema nervioso central, y pues la mortalidad en estos casos es de hasta el 62%. Y en su forma meningia, pues en particular esta evoluciona con rapidez y es altamente mortal. Los pacientes con SIDA presentan esta forma y pues se ha comunicado un síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune, que por sus siglas se conoce como SIRI. ¿Le das a la siguiente? Bueno, en sus datos histopatológicos, este va a presentar un granuloma tuberculoide con células epiteloides y gigantes y pues algunas veces lo que es necrosis gaseosa o un granuloma supurativo o sarcoideo. En el granuloma pues se puede observar lo que es la esférula, que es más evidente con una tinción de ácido periódico de Schiff o lo que es la tinción de Gomori-Grocott. ¿Le das al siguiente? Bueno, vamos a ver ahora lo que son los datos de laboratorio y de gabinete. Aquí pues el estudio micológico permite observar lo que es la esférula en el examen directo de esputo o de exudado con un hidróxido de potasio, también con lo que es negro de clorazol o solución de Lugol. Este pues mide de 10 a 80 micrómetros de diámetro y presenta una doble membrana y contiene endoesporas. En lo que es el cultivo en medios ordinarios, la colonia crece con mucha rapidez en lo que es el transcurso de una semana. Pues no debe de realizarse, o si se efectúa, pues se debe de realizar con extremo cuidado y en laboratorios de alta seguridad, porque pues se presenta un alto riesgo al manejar este tipo de especímenes. Y pues por ello se realizan lo que son pruebas de exoantígenos en cultivos en etapas tempranas y se dispone de sondas de DNA para el diagnóstico definitivo. También lo que es la intradermorreacción con coccidioidina resulta positiva de 4 a 20 días después de que aparezcan los síntomas, y pues aquí la esferulina es más eficaz en un 33%, de aquí pues que sea útil ante lo que es la anergia. Y pues entre las pruebas serológicas están las de precipitación, las que determinan anticuerpos precipitantes de tipo inmunoglobulina M, los cuales pues pueden detectarse entre la primera y cuarta semana luego del inicio de la enfermedad y desaparecen en un lapso de 4 a 5 meses. Pero pues estos tienen un valor diagnóstico porque demuestran una enfermedad reciente. También tenemos el estudio serológico positivo para la IgM, indica lo que es la infección primaria, mientras que la positividad para la IgG señalaría lo que es la diseminación. También tenemos la prueba de fijación de complemento. Esta se hace positiva 3 meses después del inicio. Deben de tenerse en cuenta lo que son títulos mayores de 1 a 8, que esto va a ser en proporción directa con la cantidad de parásitos, por lo que señalan una enfermedad activa y pues nos darían un valor pronóstico. Y pues también una coccidioidina con resultados negativos y cifras altas de fijación del complemento pues nos indicaría un mal pronóstico. Tenemos también las técnicas con anticuerpos fluorescentes. Estas nos van a permitir detectar esferulas in vivo. También se realizan pruebas con anticuerpos monoclonales, lo que es la inmunovaloración enzimática, la valoración inmunosorbente ligada a enzimas, la aglutinación de partículas de látex, la reacción en cadena de la polimerasa, lo que es también la hibridación in situ, y pues estas últimas van a permitir la identificación del tipo imitis o posadaci, incluso en lo que es tejido que se haya fijado previamente en parafina. Y pues también se usan anticuerpos contra galactomananos y se pueden determinar antígenos en el líquido de lavado bronquial. ¿Le das a la siguiente? Bueno, y para continuar con los datos del laboratorio y de gabinete, al parecer lo que es el 1,3 beta-D-glucano es un marcador de progresión en casos de infección diseminada, entonces también se toma en cuenta a la hora del estudio. En los estudios generales de laboratorio se encuentran leucocitosis con eosinofilia y sedimentación globular alta. También cuando se presenta la meningitis, el líquido cefalorraquídeo quizá pueda mostrar un tono turbio, pleocitosis, proteínas altas y glucosa baja. También la presencia de eosinófilos en cualquier sitio anatómico indicaría una infección progresiva.
Y pues el estudio radiográfico es muy importante en lo que son los pulmones, porque aquí nos puede revelar bronquitis, alveolitis, neumonía, algún derrame pleural, pleuritis o enfisema parcelar. Y pues en el 5% de los casos se logra presentar lesiones cavitarias que contienen líquido, aire o en algunos casos se presentan ambos. Y pues en los huesos se encuentran cavidades líticas o zonas de destrucción amplias. Y pues también suele ser útil lo que es la centellografía, tomografía computerizada y la resonancia magnética. Le das a la siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el diagnóstico diferencial de la coccidiomicosis. En esto podemos diferenciarlo ya sea la forma pulmonar o las manifestaciones cutáneas. En cuestión a la forma pulmonar, pues lo vamos a diferenciar con lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, la tuberculosis pulmonar, la histoplasmosis, también con la paracoccidiomicosis. Y en cuestión a las manifestaciones cutáneas, pues se tiene a lo que es la tuberculosis, a los micetomas, esporotricosis, cromoblastomicosis y a los epiteliomas. Ahora pasando al tratamiento, aquí solo 1 a 2 por cada 1000 pacientes van a presentar una enfermedad crónica grave, y cuando se tiene esta misma, pues se va a proceder a lo que es una hospitalización para de esta manera administrar ciertos medicamentos. Entre estos está pues la anfotericina B, que esta se va a usar en una dosis de 0.25 a 1 miligramo por kilogramo, sin sobrepasar una dosis de 50 miligramos al día. Se va a iniciar con lo que es 1 miligramo en 250 mililitros de solución glucosada al 5% con 50 miligramos de heparina. Aquí se va a dar en un tándem durante 4 a 6 horas cada tercer día, y se va a sostener este tratamiento hasta que se obtenga un control tanto clínico como en los laboratorios. Aquí no se debe exceder una dosis de 3 gramos y este se puede utilizar en las embarazadas. En lo que respecta al ketonazol, este se utiliza de 400 miligramos al día por vía oral, ya sea durante meses o incluso hasta años, y es efectiva en casos individuales tanto pulmonar, en huesos o en piel. Pasamos al itraconazol. Este se utiliza una dosis de 300 a 400 miligramos al día, o el fluconazol de 200 a 400 miligramos al día, pero aquí se va a observar una mejora aproximadamente a lo que son los 2 meses. Y se habla de una vacuna, pero pues aún está como en la fase experimental, no se tiene todavía al alcance. Y pues también van a ser importantes las medidas preventivas, como un riego artificial de los campos, el asfaltado, medidas de seguridad biológica. Ahora ya pues vamos a empezar a hablar sobre la cromoblastomicosis, que pues también se le puede llamar como cromomicosis, dermatitis verrugosa, enfermedad de Pedroso-Villanet o enfermedad de Fonseca. Esta misma pues es una micosis subcutánea que va a afectar tanto a la piel como el tejido celular subcutáneo. Va a presentar una preferencia hacia lo que son las extremidades inferiores, donde pues su característica van a ser lesiones verrugosas, nodulares o atróficas de una evolución crónica. Aquí el tratamiento suele ser difícil. Esta se origina por lo que son hongos negros, dermatiáceos o feoides, principalmente por los géneros Fonsecaea, que son los que se encuentran aquí en la parte superior, el Fialofora, que es este, y la Cladofelofora o Cladosporium caroni. En cuestión de la epidemiología, pues esta tiende a tener un predominio en lo que es el medio rural, en climas tropicales y subtropicales, en el 80%. Afecta más y en un intervalo de edad de los 30 a los 60 años de edad. La mayor parte de estos varones son campesinos. Esto es debido pues a una exposición a material contaminado. Esta misma no se va a transmitir de persona a persona y pues va a ser una enfermedad ocupacional.
puede aparecer una complicación que es el carcinoma epidermoide en al menos el 20% de los casos. En México va a ser la tercera micosis, bueno, va a ocupar el tercer lugar entre las micosis profundas en el 6%, y es más frecuente encontrarlo en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Chiapas e Hidalgo, y especialmente en la Huasteca, ya que pues hay una prevalencia tanto de valles como de ríos. La infección natural pues se va a encontrar más que nada en perros, en gatos, caballos, ranas, sapos y lobos marinos. Pasando a la etiopatogenia, aquí los agentes causales, como les mencionaba, son los hongos negros, que estos tienen un bajo poder patógeno y son termosensibles de los 40 a los 42 grados centígrados. Esto es debido a que existe la posibilidad de una susceptibilidad genética HLA-A29 o una inmunosupresión parcial ante antígenos fúngicos. El hongo de Matiacio va a penetrar ya sea por inoculación traumática o incluso por contigüidad o por vía linfática. Se tiene una fase parasitaria que está en la forma de células fumagoides. Estas se van a multiplicar por división directa o bien por emisión de filamentos. Se puede medir lo que es el factor de crecimiento transformante beta, que a partir de la medición de este, cuando se encuentra elevado, vamos a decir o se va a, pues nos va a dar a entender o nos va a dar como resultado que cuando se encuentra elevado, pues es una lesión activa. Entonces nos dice que está la presencia de microorganismos y a su vez también de fibrosis. Pero cuando este factor de crecimiento transformante beta se encuentra disminuido, pues este va a indicar que existe una destrucción fúngica. Mediante estudios de reacción de cadena de polimerasa y de polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, o bien PCR, RFLP, se van a dividir en dos grupos genéticamente diferentes. Uno de ellos va a englobar a lo que es al Fonsecaea pedrosi y Fonsecaea compacta. Y en el otro vamos a tener a lo que es a la Cladiofora caroni, Cladiofora batiana, a lo que es a la Fialofora verrucosa y Rhinoclaidiella. Aquí, pues la especie que más se va a encontrar en México va a ser la Fonsecaea pedrosi. En el cuadro clínico, pues como les mencionaba, se va a encontrar más en lo que son las extremidades inferiores, del 54 al 80%, y va a ser más frecuente en lo que es la forma distal y en lo que es el pie. Está constituida más que nada por nódulos eritematosos o del color de la piel que van a estar agrupados en placas verrugosas o vegetantes que van a estar cubiertas de escamas abundantes por ulceraciones o lo que son costras mieleséricas. Son de un tamaño pues variable, desde milímetros hasta centímetros, y los bordes son activos. Se puede observar una atrofia central y la piel se va a volver acrómica. Va a tener un aspecto de papel de arroz o papel de cigarrillo, que sería este. Y las lesiones pues por lo regular son superficiales y dependiendo del aspecto que estas tengan, pueden ser psoriasiformes, en coliflor, pueden tener un aspecto tumoral o bien pueden ser cicatrizantes o cicatrizal. Por contigüidad este puede afectar a las uñas y pues va a ocasionar lo que es una melanoniquia. Estas suelen ser pues unilaterales, asimétricas y no pruriginosas. En un inicio se va a poder observar un nódulo pequeño, placas eritematoescamosas con un crecimiento progresivo e incluso sin molestias, ya sea en meses o incluso años. Y después vamos a poder observar placas escamocostrosas y al final pues vamos a observar placas verrugosas o incluso atróficas. Esta sería lo que es una lesión verrucosa. Pasando a las complicaciones,
Aquí, ahí dejen ver el mensaje. Ahí ya. En cuanto a las complicaciones, las más frecuentes de estas son las infecciones bacterianas, que de manera crónica pueden generarse una deformación de la región por linfostasis, consecutivo a una fibrosis e incluso el infantiasis. No se observa una curación espontánea, puede aparecer incluso un carcinoma epidermoide o un melanoma cuando esta es crónica. Ante una amplia extensión se suele causar anaquilosis, sí, disfunción macular y minusvalidez funcional. Los casos donde existe una afección tanto en cabeza como en cuello, pues estos van a presentar una mayor morbilidad a cuando se presenta en las extremidades. Ahí no cambia. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar ahora de los datos histopatológicos. Aquí en la epidermis vamos a encontrar o habrá hiperkeratosis, acantosis ostensible o hiperplasia pseudoepiteliomatosa. En la dermis se va a poder observar un granuloma supurativo y tuberculoide con células gigantes de Langhans, y las células fumagoides, van a ser pigmentadas y en ocasiones pues no va a ser necesario utilizar tinciones especiales para poder encontrarlas. Le das a la siguiente, por favor. En cuanto a los datos de laboratorio, en el examen directo con hidróxido de potasio se van a poder encontrar las células fumagoides. Estas células fumagoides van a llegar a medir de 4 a 8 micrómetros, van a ser esféricas, van a tener una doble membrana y llegan a emitir filamentos. Un cultivo también nos va a ayudar mucho porque va a ayudarnos a identificar el agente causal por las formas de reproducción. Fialides, como por ejemplo la Fialofora, acroteca como la Rhinocladiela, un tipo de Clostridium larga como la Cladofialofora carrioni y un tipo de Clostridium corta como la Fonsecaea. La linfografía también nos puede ser muy útil. Aquí esta nos puede mostrar vasos dilatados y edema. Y en cuanto a la linfocentellografía, pues esta solo nos va a mostrar principalmente el linfedema. Algunos estudios moleculares van a servir para tanto identificación, clasificación taxonómica y estudio filogenético de los agentes causales. Le das a la siguiente. Siguiendo con el diagnóstico diferencial, vamos a encontrar que entre estas se encuentra la tuberculosis verrugosa, el carcinoma espinocelular, la esporotricosis, la tiña del cuerpo. Le das a la siguiente, por favor. La psoriasis, el secundarismo sifilítico, el micetoma y coccidioidomicosis. Siguiendo con el tratamiento, aquí el manejo va a variar según la especie causal, el grado de severidad, si hay alguna infección bacteriana agregada y la respuesta inmune. El doctor para continuar. Y bueno, ya cercioré que sí.
Digamos con el tratamiento, aquí en etapas iniciales, el mejor tratamiento que puede haber va a ser la extirpación quirúrgica y en casos avanzados se puede decir que no hay algún tratamiento que sea realmente eficaz. Algunos tratamientos como radioterapia, criocirugía o la electrodesecación por partes dan resultados variables y la aplicación local de dimetil sulfóxido y calor pueden llegar a dar un buen resultado. Para casos incipientes se puede utilizar 5-fluorouracilo en crema al 1% y el imiquimod puede ser una buena alternativa cuando los casos llegan a ser muy pequeños. ¿Le das a la siguiente, por favor? En esta patología, la vitamina D puede ser muy útil y se puede administrar ya sea sola o en combinación con yoduro de potasio. La dosis de vitamina D sería de 60.000 unidades por vía oral al día y la de yoduro de potasio, la dosis es de 2 a 3 gramos al día. La anfotericina B, ya sea si se administra por vía intravenosa o intraarterial, puede llegar a ser muy eficaz, pero al administrarlo de forma prolongada hay que tener en cuenta los riesgos que puede conllevar. En cuanto al ketoconazol, pues nos puede servir mucho para combatir la pielofora verrucosa y el itraconazol en dosis de 200 a 400 miligramos al día o el fluconazol de 100 a 400 miligramos al día pueden producir una mejora de hasta el 63% para una infección por F. pedrosoi y C. carrioni. Este fármaco va a necesitar, más bien estos fármacos van a necesitar administrarse por lo menos el triple de tiempo, que puede ser de 6 a 24 meses. Esto va a hacer que el paciente pueda llegar a estar completamente curado, ¿no? En la cromoblastomicosis, que es de origen, o más bien el agente causal es por F. pedrosoi, se puede utilizar terbinafina en dosis de 500 miligramos a 1 gramo al día y se va a ver una mejoría en 41% de los casos después de 4 meses de tratamiento y una mejoría del 82% de los casos a los 12 meses. Y en la que el agente causal es por C. carrioni, la curación se puede dar a los 4 meses después del tratamiento. ¿Le das, por favor? Por último, la literatura menciona que los mejores resultados se van a observar cuando se combina el tratamiento médico con una intervención quirúrgica, como puede ser la criocirugía o la cirugía de Mohs. También se han propuesto algunas alternativas de tratamiento. Aquí puede entrar, por ejemplo, la terapia fotodinámica, la iontoforesis y láser de CO2, en donde la curación puede estar entre un 30 a 50%. También hay modalidades de combinación alternada o concomitante. La primera sería la combinación de itraconazol, 200 o 400 miligramos, con terbinafina, 200 a 1000 miligramos al día. El segundo sería la combinación de la criocirugía con administración de itraconazol, 400 miligramos al día, por una semana, cada mes, por 1 o 2 años. ¿Le das, por favor? Y vamos a continuar con la criptococosis, que esta también es llamada enfermedad de Buschke o blastomicosis europea. Le das a la siguiente. En cuanto a su definición, podemos decir que esta es una micosis oportunista de origen exógeno. Va a ser causada por especies de Cryptococcus complex, como puede ser Cryptococcus neoformans y Gatti. Esta puede ser de evolución tanto aguda, subaguda o crónica. Puede llegar a afectar a cualquier víscera, también al músculo, al hueso, piel y mucosa, pero va a tener más predilección o afinidad por el sistema nervioso central. Y esta por lo regular va a ocurrir en personas con alteraciones inmunitarias. ¿Le das a la siguiente, por favor? Siguiendo con los datos epidemiológicos, esta va a ser una enfermedad muy rara y cosmopolita.
La C. neoformans tiene una distribución mundial y la C. gatti es responsable de menos del 20% de casos en los climas que son de tipo tropical y subtropical. Esta va a afectar a personas de todas las edades y ambos sexos, pero va a predominar entre los 30 y los 60 años de edad y también en aquellos individuos que se encuentran debilitados, aquellos individuos que, por ejemplo, tienen enfermedad de Hodgkin, que tienen leucemia, sarcoidosis, diabetes o colagenopatías. De igual manera, puede llegar a afectar a aquellos pacientes que están en terapia con antibióticos, con glucocorticoides o inmunosupresores. También hay que mencionar que en la actualidad pues, se calculan alrededor de 1 millón de casos de meningitis por esta causa y 625,000 defunciones por ello también. Este va a ser un indicador importante de SIDA en alrededor del 6 al 13%, y en estos pacientes, el 80% de estos pacientes se va a deber a la C. neoformans, a la variedad neoformans serotipo D o la variedad Gruby, que es el serotipo A. Bueno, dentro del serotipo A que se encuentra en esta variedad. El serotipo D va a parecer tener predilección por la piel y por pacientes de mayor edad. Esta se presentaba en 6 a 50% de pacientes con SIDA y era la cuarta infección importante en pacientes con VIH. Después de que a estos pacientes se les aplicaba una terapia antirretroviral altamente efectiva, esta llegó a disminuir hasta 0.2, de 0.2 a 0.9 casos por 100,000 habitantes. Y en África, antes de la epidemia del SIDA, 90% de las infecciones eran por origen de la variedad gatti, y ahora la causa es la variedad neoformans. ¿Sí me escuchó? Sí, Sofía. Sí, que me pareció conexión inestable. Bueno, vamos a continuar. Esta enfermedad se debe quizá a que hay una enfermedad, a que esta es urbana y los pacientes no están expuestos a la fuente del ambiente, o a que esta variedad es más virulenta en pacientes que tienen VIH. En México se van a observar los casos con C. neoformans y C. gatti y la variedad Gruby. Y la mortalidad aquí va a ser del 17 al 37% y el índice de recidiva va a ser del 50 al 90%. Le das a la siguiente, por favor. Siguiendo con la etiopatogenia, aquí el agente causal o el hongo causal, como ya mencioné al principio, es el Cryptococcus complex, ya sea el Cryptococcus neoformans o el Cryptococcus gatti. Esta es una levadura cosmopolita que se ha encontrado como saprófito en la naturaleza, también en frutas fermentadas, en leche de varios animales, en suelo y más que nada en el excremento de algunas aves. Se menciona que hay alrededor de 37 especies de este género, pero en muy pocas ocasiones o en raras veces van a producir la enfermedad en humanos. Se menciona también que los criadores de palomas pueden llegar a tener la infección porque en ellos se demuestra que hay altos índices de anticuerpos, altas tasas de anticuerpos, pero no presenta la enfermedad en ellos. En humanos, nosotros conocemos o se conocen 5 serotipos y 3 variedades. Tenemos las variedades de neoformans, de Gruby y de gatti. Y, por ejemplo, en la variedad de neoformans tenemos el serotipo D y AD. En la variedad Gruby tenemos el serotipo A. Y en la variedad gatti tenemos el serotipo B y C. Casi todos los microorganismos aislados de nichos aviares o de las infecciones en humanos van a ser del serotipo A o D, y su nicho ecológico se va a encontrar en el bueno de tanto palomas, pollos y algunas otras aves, también como en madera en descomposición. En cuanto al C. gatti, esta prevalece en regiones que son tropicales y subtropicales y se relaciona con la presencia de eucaliptos y de árboles gomíferos rojos. En cuanto a esta patología, pues se
desconoce o no se conoce muy bien la fisiopatología, pero aquí se dice que el hongo va a penetrar por inhalación a través de los alvéolos y la respuesta inmunitaria se va a iniciar más que nada por macrófagos y linfocitos CD4 y CD8. Tanto la presencia de linfocitos CD4 y CD8 es muy importante, por ejemplo, por los CD4 es crucial para la defensa en personas inmunocompetentes y los CD8 pueden participar en la activación de citocinas con efecto anticriptocócico. Y ocurre diseminación hematógena en alrededor del 10% de los afectados, sobre todo en inmunodeprimidos, y puede afectar a cualquier órgano, también como ya decía, pero muestra una predilección por el cerebro y las meninges. ¿Le das a la siguiente, por favor? Siguiendo con la clasificación, las vamos a encontrar en 6. Vamos a tener como de tipo pulmonar, meningoencefalitis, cutánea, mucocutánea, ósea y visceral. Esto dependiendo pues en dónde vaya a atacar la enfermedad. Empezando con el cuadro clínico, el periodo de incubación de este es de 14 a 25 días y cuando hay una afección sistémica es de 1 a 3 meses. La afección pulmonar va a llegar a ser asintomática en algunas ocasiones y en el sistema nervioso central se puede manifestar por cefalea en 75% de los casos, náuseas y vómito en 10%, confusión y otras alteraciones mentales. En cuanto a las lesiones cutáneas, estas pueden ser ya sea únicas o múltiples, se van a presentar en 10 a 20% en cualquier parte del cuerpo, pero van a predominar en cara, cuello y tórax. Se pueden observar papulopústulas acneiformes, furunculoides, moluscoides y nódulos ulcerados y úlceras. Aquí en las imágenes que vemos abajo a la derecha podemos ver dos formas de estas. La de la izquierda es como de tipo úlcera o es una úlcera y la otra es un nódulo, esto en pacientes que padecen de SIDA. Estas lesiones pueden llegar a la hipodermis y pueden estar cubiertas de costras o escaras. Los bordes van a llegar a ser como tipo violáceos y pueden llegar a doler cuando se realiza la palpación al paciente. Estas también pueden simular algunas otras lesiones, como puede ser una fascitis necrosante, pioderma gangrenoso o sarcoma de Kaposi. Le das a la siguiente, por favor. En estos pacientes, por lo general, se va a presentar fiebre en alrededor del 65% de los casos y va a haber poca alteración del estado general. En 60% de los casos, en pacientes con SIDA, se va a presentar meningoencefalitis. Esta meningoencefalitis va a ser de evolución muy rápida y al cabo de 2 semanas la mortalidad puede llegar a ser muy elevada. En 10% va a ocurrir una afección pulmonar y puede haber infecciones concomitantes debidas a Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium avium intracelulare e Histoplasma capsulatum. Y en cuanto a la afección ocular, esta puede ser consecutiva a otras localizaciones, que puede relacionar también con trasplante de córnea y queratoplastia. Y la forma cutánea primaria va a ser excepcional. Esta llega a afectar las partes expuestas del cuerpo que tienen un antecedente de traumatismo y se va a manifestar por una placa ya sea infiltrada, necrótica, ulcerada o de aspecto tumoral. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar yo con lo que son datos histopatológicos, perdón. Aquí vamos a poder observar lo que son dos imágenes diferentes. En una podemos ver lo que es hiperplasia epidérmica y presencia de masas mucosas que van a tener un aspecto gelatinoso con muchas levaduras, con cápsulas y que van a tener poca reacción inflamatoria. La otra va a ser una reacción granulomatosa con linfocitos, eosinófilos y células gigantes y pocas levaduras. En lo que es el examen de
hematoxicilina y eosina, las cápsulas que rodean lo que son las levaduras se van a observar claras, y con lo que es musicarmin, y con lo que es la fontana Manson y lo que es Gomor y Crocot vamos a tener una coloración oscura de color café o incluso marrón, o puede llegar a lo que es negro, como podemos ver en la imagen. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Nadia? Gracias. Bueno, en el estudio de laboratorio vamos a tener que un examen directo del exudado con tinta china diluida nos muestra fácilmente el criptococo como una levadura de 4 a 8 picómetros de diámetro, rodeada de lo que es una cápsula mucoide 2 a 3 veces más grande, que no se colorea con la tinta, y aquí vamos a observar rara vez lo que son los filamentos. Los cultivos a partir de lo que es exudado, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo o médula ósea van a realizarse con una temperatura de 32 a 37 grados centígrados en un medio llamado lo que es Sabograf u otros medios sin cultivo. Otros medios de cultivo que no tienen lo que es la cicloheximida, porque esta va a hacer una inhibición en el crecimiento, por lo tanto tenemos que evitarla. En general, el hemocultivo resulta positivo, así como el cultivo de orina y de secreción prostática obtenida por masaje. Y en lo que es primocultivos, las colonias se van a desarrollar en 48 horas, son blancas o amarillentas, van a ser lisas y brillantes y aspecto mucoso, como podemos ver en la imagen número 1. Y en el examen microscópico, con lo que es tinta china, el aspecto es similar a lo que se observa en un examen directo, que es la imagen número 2. Bueno, el Cryptococcus nuformans es el único del género que usa lo que es la enzima fenoloxidasa. Es posible efectuar esta prueba al hacer el cultivo en un medio con semillas pulverizadas de Totia. Y el criptococo no fermenta los azúcares, pero asimila lo que es la dextrosa, galactosa, maltosa y sacarosa. Y en lo que es el líquido cefalorraquídeo, las alteraciones van a ser leves. Ocurre incremento en lo que es la presión, leucocitosis con predominio linfocítico, aumento de proteínas y en un 50% hipoglucorraquia. Van a ser útiles lo que es la radiografía de tórax o la tomografía computarizada de la cabeza. Ante lo que es la criptococosis, deben practicarse lo que son pruebas de anticuerpos para la detección de VIH. Bueno, como ya les habían comentado, el criptococcus tiene lo que son 6 genotipos en la detección de polimorfismo, y van a ser útiles la electroforesis enzimática de los múltiples, el cariotipo electroforético, la huella genética de DNA y la reacción en cadena de polimerasa. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor, Nadia? Bueno, como diagnóstico diferencial vamos a tener al acné, el eczema y lo que es micobacteriosis cutáneas. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor, Nadia? Gracias. Ahora, hablando sobre el tratamiento, vamos a utilizar lo que es anfotericina B, 0.2 miligramos por kilogramo al día como dosis total. Se hospitaliza lo que es el paciente para administrarlo por venoclisis en lo que son dosis pequeñas y progresivas cada 2 a 3 días. Puede combinarse con lo que es la 5-fluorocitocina por vía oral, que es de 75 a 150 miligramos por kilogramo al día durante 6 a 8 semanas. Después, ¿le puedes dar el siguiente, por favor, Ney? Bueno, después el más indicado va a ser el fluconazol, que van a ser de 100 a 400 miligramos al día, y luego vamos a pasar a dosis de 100 a 200 miligramos al día, de preferencia por vía intravenosa. También puede utilizarse lo que es el itraconazol de 400 miligramos al día al principio y 200 miligramos como dosis de sostén. También lo que es el ketoconazol de 200 a 400 miligramos al día. Al fin de reducir lo que es la mortalidad en pacientes con SIDA y meningitis, las guías nos recomiendan combinar lo que es la 5-fluorocitocina con lo que es anfotericina B durante 2 semanas. Luego puede continuarse con fluconazol 400 miligramos al día por un mínimo de 10 semanas.
Y en pacientes con SIDA el tratamiento debe sostenerse ante cifras de linfocitos CD4 menores de 200 miligramos cúbicos y se aconseja que se administre de por vida. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor, Nadia? Gracias. Ahora vamos a pasar con lo que es la mucormicosis. Esta va a ser, bueno, es una micosis cosmopolita que genera mortalidad muy alta, originada por lo que es Zygomycetes saprophytos de la familia Mucoraceae y de los géneros va a ser Rhizopus, Rhizomucor y Lichtenstein. Esto puede afectar a personas de cualquier raza, edad y sexo, y se presentan aquellos que van a tener anormalidades fisiológicas y una disminución de los fagocitosis y una disminución de la fagocitosis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Nadia? Gracias. Bueno, vamos a tener que en pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana va a ser posible que exista lo que es esta patología, porque también van a predisponer lo que es un recuento bajo de linfocitos CD4 y también lo que va a ser la neutropenia y el uso de drogas por vía intravenosa. Esta micosis es oportunista, como ya habíamos escuchado en la anterior, y va a penetrar por inhalación, ingestión de otros traumatismos cutáneos, va a invadir los vasos y nos va a causar una trombosis con una necrosis secundaria. El periodo de incubación va a ser muy breve, hay formas distintas como lo es la rinocerebral, la pulmonar, la abdominal cutánea y la diseminada. La más frecuente es la rinocerebral, se inicia en lo que es el paladar y por continuidad va a afectar lo que es la nariz, los ojos, el cerebro y las meninges. El síntoma, puedes pasar al siguiente, por favor. Y hablando del síntoma más común, vamos a tener que va a ser la fiebre en un 51% de los pacientes, aún bajo lo que es el tratamiento con antibiótico va a existir y se va a manifestar también por edema y zona de necrosis que pueden ser muy destructivas. La forma cutánea pura es muy rara, se manifiesta por zonas purpúricas y necróticas bajo zonas cubiertas por esparadrapo y se observa en diabéticos y antiinfección por VIH. En lo que es el diagnóstico, el examen directo con solución de Lubol, hidróxido de potasio o negro de clorazol se encuentran lo que son filamentos largos y anchos de alrededor de 10 a 20 picómetros de diámetro y en los cultivos en medio de Sabouraud sin antimicóticos, refiriéndonos a la cicloheximida, se obtienen lo que son hongos de crecimiento rápido de 12 a 48 horas, en especial lo que es el R. arrisus y el R. rhizopodoformis. En la biopsia vamos a observar lo que es necrosis, infiltrados inflamatorios, trombosis capilar e hifas fúngicas gruesas que se van a teñir muy bien con lo que es ácido periódico de Schiff y con tinción de Komori-Grocott. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Gracias, Nadia. El tratamiento debe ser rápido y enérgico porque pues es una enfermedad grave. Va a ser con terapéutica específica de la enfermedad fundamental. Va a ser desgregamiento quirúrgico, administración de anfotericina B por vía intravenosa. Luego de la resolución de la etapa puede continuarse con lo que son derivados triazólicos. Ante lo que es una intolerancia a la anfotericina, podemos utilizar lo que es el posaconazol. Y este es adecuado de 200 miligramos. El pronóstico lamentablemente es muy desfavorable en pacientes hemato-oncológicos porque tienen una mortalidad de alrededor del 64%. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a continuar con
los temas de histoplasmosis, pénfigo, pemfigoide y enfermedad ampullar crónica por IgA lineal. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? ¿Le das, por favor? Gracias. Bueno, para empezar, la histoplasmosis clásica es una micosis sistémica endémica que es producida por el hongo Histoplasma capsulatum var capsulatum, y esta infección se suele producir por la inhalación de las microconidias de la forma micelial del hongo. La infección primaria es con frecuencia asintomática o muy leve, y esta tiende a curar espontáneamente en menos de un mes. Sin embargo, pues las infecciones primarias graves se van a vincular a la inhalación masiva de esporos o a defectos de la inmunidad celular de los pacientes. Las formas diseminadas progresivas de esta micosis se van a observar también en pacientes con varios tipos de inmunodeficiencia, como son la diabetes, los tumores sólidos, el linfomas, el SIDA o pacientes que recientemente recibieron un trasplante de órganos. ¿Le das, por favor? Bueno, las lesiones cutáneas o mucosas se suelen observar en las formas diseminadas progresivas de la histoplasmosis. Los factores de riesgo más importantes para padecer las formas diseminadas crónicas van a ser la edad, sobre todo en personas mayores de 56 años, el sexo, ya que la histoplasmosis suele ser 10 veces más común en hombres que en mujeres, padecer diabetes mellitus de tipo 2, el alcoholismo, el uso prolongado de pequeñas dosis de corticosteroides y el tabaquismo intenso. También se considera que el SIDA es un factor de riesgo muy común. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en esta forma clínica las lesiones mucosas son más frecuentes que las cutáneas y van a estar resumidas en el cuadro naranjita que tenemos aquí. Pero para explicarlo pues de mejor manera, podemos decir que cuando hay una localización laringea, el paciente va a presentarse con disfonía, disfagia, disnea obstructiva y tos que suele tener una expectoración mucopurulenta. Luego tenemos que las lesiones orofaringeas van a estar asociadas a dolor bucal, a odinofagia, a cialorrea, macroglosia y en general a mal estado dentario. Y bueno, pues como podemos ver aquí en la tabla, en la piel se suelen observar úlceras de diversos tamaños y formas, pero en general tienen bordes bien definidos, de fondo granulomatoso y van a estar cubiertas parcialmente por costras. Su ubicación suele ser variable y las manifestaciones generales de esta forma clínica van a incluir lo que es astenia, anorexia, pérdida de peso, anemia moderada, hepatoesplenomegalia e incluso insuficiencia suprarrenal. Le das a la siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la forma diseminada subaguda. Esta es la presentación habitual de la histoplasmosis que está relacionada con el SIDA, y sus signos y síntomas van a ser aquellos que están frecuentemente en una enfermedad infecciosa grave, como son la fiebre prolongada, la pérdida de peso, astenia, anorexia, diarrea o vómitos, hepatoesplenomegalia, adenomegalias, anemia o pancitopenia. Aquí vamos a tener también lo que son manifestaciones respiratorias, que van a consistir en disnea, tos seca con expectoración mucopurulenta, y en los estudios radiológicos de tórax podemos observar infiltrados del intersticio pulmonar. En América Latina, el 80% de los casos va a estar asociada al SIDA y los pacientes van a presentar lesiones cutáneas o mucosas. La manifestación más común van a ser pápulas que van a medir de 2 a 4 milímetros de diámetro. Estas tienen la característica de que se ulceran en el vértice y pueden llegar a cubrirse con una costra serohemática. Otras lesiones que pueden llegar a observarse son pápulas moluscoides, nódulos que evolucionan a gomas y úlceras de aspecto variado. Además, vamos a tener que
aunque es con menos frecuencia, las mucosas pueden estar afectadas, sobre todo lo que es en la boca. También en la laringe y el glande, donde van a presentarse úlceras de fondo rojo que van a estar cubiertas por secreciones blanco-amarillentas. ¿Le das, por favor? Y bueno, en este cuadro se resumen los esquemas de tratamiento más empleados de acuerdo a cada forma clínica. Por ejemplo, tenemos que en la forma diseminada crónica se suele utilizar itraconazol, anfotericina, en la diseminada subaguda itraconazol y anfotericina B, y en la diseminada aguda anfotericina B. Y bueno, aquí va a continuar mi compañera. ¿Le puedes dar, por favor? Buenas tardes, doctor. Me preguntan mis compañeros si vamos a seguir exponiendo porque ya queda muy poquito de la clase y sí queda bastante de nuestra presentación. Si ustedes tienen tiempo, podemos continuar. Porque sí sería bueno terminar por lo menos unos 6 temas más. Y el examen final lo vamos a hacer de sus presentaciones para que sea más sencillo y ya no tengan que estudiar tanto de esta materia, sino solo lo suficiente. Bueno, continuando con el pénfigo, ¿puedes darle? Bueno, vamos a ver la definición, que va a ser una enfermedad que va a ser de origen autoinmunitario. Esta se va a caracterizar porque se van a formar unas ampollas que van a ser epidérmicas en las mucosas, y estas se van a originar por la separación de las células epidérmicas por un proceso llamado acantólisis, debido a que se forman autoanticuerpos contra los desmosomas que se encuentran en la piel. Realmente esta enfermedad puede ser mortal en caso de que no se utilice tratamiento. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, en la epidemiología vemos que es una de las enfermedades, aunque es rara, es una de las enfermedades ampollares autoinmunitarias más frecuentes, y pues se va a observar en todas las edades, pero hay predominio entre las edades de 40 y 60 años. También afecta a todas las razas, más a los judíos, y aunque puede aparecer en ambos sexos, tiene un poquito de predominio leve en las mujeres. La mortalidad, como ya les había dicho, pues es algo muy importante en esta enfermedad, ya que el tratamiento adecuado puede llegar a 17.7% de la enfermedad debido a sepsis. ¿Puedes darle? ¿Puedes darle? Ya. En la etiopatogenia vemos que tenemos 3 principales orígenes. Puede ser por predisposición genética. Se cree que hay una alta frecuencia de los antígenos HLA-A10, sobre todo en los judíos del HLA-DR4, y en los mexicanos se encuentra el antígeno HLA-DR14 y el DR10. También puede ser causado por fármacos, y pues los fármacos que pueden causar son los antiinflamatorios no esteroideos, fenilbutazona, piroxicam y sus derivados, rifampicina, captopril, y otros factores físicos como pueden ser las quemaduras y la radioterapia. Por otro lado, también tenemos que el pénfigo, que va a ser endémico, puede ser originado por un virus que va a ser transmitido por un mosquito, que sería el Similum nigrimanum, que puede desencadenar un proceso de autoinmunitario que puede generar los autoanticuerpos contra los desmosomas. ¿Puedes darle, por favor? Continuando con la patogenia, bueno, primero sabemos que se tienen que producir los autoanticuerpos, y estos van a ser en su mayoría de clase IgG, y estos van a ir dirigidos contra los desmosomas que se encuentran en la piel. Principalmente van a ir contra la desmoglelina 1 y 3. Más adelante les voy a mostrar un esquema en donde se van a mostrar en dónde se encuentran la desmoglelina 1 y la 3. Por lo tanto, estos autoanticuerpos van a provocar que se separen los queratinocitos, y que este proceso se va a llamar acantólisis, y finalmente pues van a morir por apoptosis estos queratinocitos, y por eso se forman las lesiones, bueno, las ampollas.
altamente relacionados los títulos de anticuerpos con la gravedad de la enfermedad, es decir, que entre más anticuerpos, autoanticuerpos haya, más gravedad de la enfermedad. La IgG1 e IgG4 van a indicar una enfermedad activa, mientras que los IgG2 van a estar presentes cuando haya remisión. Las ampollas acantolíticas van a representar la etapa final de toda esta enfermedad y es debido por un proceso citopatológico grave. Por otro lado, la respuesta celular es de tipo TH2 y los mecanismos, sin embargo, pues no son los únicos que van a estar involucrados en el mecanismo de defensa contra esta enfermedad. Estos van a implicar mecanismos de regulación, dispersión de epítopes, inducción de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, y como ya los habíamos visto, se habla de autorreactivas debido a que hay autoanticuerpos. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, en este esquema podemos ver que en la parte de arriba, donde hay una ampolla subcórnea, ahí van a actuar los autoanticuerpos en la parte azul, que es la desmoglelina 1, y se va a formar un espacio que va a formar las ampollas. Por otro lado, abajo tenemos las ampollas suprabasal, que ahí va a actuar ahí van a actuar los autoanticuerpos contra la desmoglelina 3. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, aquí tenemos la clasificación de la enfermedad. Vamos a tener principalmente dos formas, la forma clásica y las formas raras. Las formas clásicas se van a dividir en profundas y superficiales, y las profundas pueden ser el pénfigo foláceo o el pénfigo eritrematoso. Por otro lado, las superficiales se van a dividir en pénfigo vulgar y en pénfigo vegetante. Las formas raras pueden ser herpetiforme, paraneoplásico, neonatal y el inducido por fármacos, como los inflamatorios que ya hemos visto. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, en el cuadro clínico, las erupciones van a empezar en cualquier parte de la piel o de las mucosas, y estas van a tener predominio, como lo vemos en las imágenes, en la piel cabelluda, en los pliegues inguinales, en los pliegues axilares, o en el ombligo, o en la región submamaria. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, hay ampollas que van desde los 1 a 2 centímetros y normalmente van a estar en la piel sana o eritematosa. Al romperse, estas van a dejar zonas desnudas, excoriaciones y costras melicéricas, y también se van a acompañar del dolor y van a curar sin dejar cicatriz. Las ampollas se rompen tempranamente y dejan erosiones irregulares y dolorosas que van a afectar la mucosa gingival, el paladar, la lengua, el borde del bermellón, y en los casos graves también van a afectar a la orofaringe y la laringe. Aquí es importante mostrar dos signos que van a mostrar las personas con esta enfermedad, que es el signo de Nikolsky. Es cuando haces una presión fuerte con el pulgar sobre la piel sobre la piel perilesionalmente, y esto va a ocasionar que se deprima la piel. Ese es el signo de Nikolsky. Por otro lado, cuando se ejerce una presión directa con el dedo sobre una ampolla intacta y se produce una extensión lateral, vamos a tener el signo de Asbouch-Jensen. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, aquí vamos a tener los diferentes cuadros clínicos de los diferentes tipos de pénfigo. En el pénfigo vegetante va a predominar en pliegues inguinales alrededor de la boca